Hay coches que son rápidos, otros que son lujosos, y luego están los que casi sin querer acaban cambiando la historia del automovilismo. Hoy vamos a hacer un repaso a la historia de un coche que a simple vista parece muy simple, pero que fue una auténtica revolución sobre ruedas. Pues vamos a meternos en faena, porque esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo es posible que este utilitario, al que en España conocemos con el cariñoso apodo de cuatro latas, pasará de ser un vehículo súper básico a todo un fenómeno mundial que aguantó más de 30 años? Vamos a descubrirlo. Para entender de dónde sale el Renault 4, primero tenemos que viajar en el tiempo, a la Francia de la posguerra, un país que se estaba reconstruyendo y donde la gente necesitaba, más que nada, un medio de transporte barato y fiable. Y en ese momento había un coche que era el rey absoluto. Y ese rey, claro, era el Citroën 2CV. Llevaba ya más de una década moviendo a la Francia rural. Era, el coche del pueblo por excelencia. En Renault vieron el éxito que tenía y se dieron cuenta de que no podían quedarse de brazos cruzados. Necesitaban un aspirante. Y tenía que ser mejor, más moderno y, sobre todo, más práctico. Así que en 1956 se lanzó el guante. El director de Renault, Pierre Dreyfus, le puso a sus ingenieros un reto enorme. La idea no era copiar, para nada, era superar al 2CV. El proyecto se alargó 5 años, con prototipos que se probaron en los climas más duros del planeta para asegurarse de que el coche era fiable a más no poder. Y esta frase lo resume todo a la perfección. La orden de Dreyfus fue clarísima. Cada tornillo del coche tenía que cumplir con estas 4 cosas: ser barato, tener mucha capacidad, un mantenimiento simple y ser cómodo. Ese fue, por así decirlo, el ADN con el que nació el Renault 4. Vale, pues ahora vamos a ver cómo esa idea se hizo realidad. En Renault lo llamaron el coche blue jeans, el coche vaquero. ¿Y eso por qué? Pues muy fácil, porque igual que un pantalón vaquero, era práctico, duradero, servía para todo y para todo el mundo, daba igual la clase social. Pero si hubo algo que de verdad cambió las reglas del juego, fue el portón trasero. Mientras el 2CV tenía un maletero de toda la vida, el R4 introdujo esta quinta puerta que lo convertía en algo totalmente distinto. Era un coche y una furgoneta, todo en uno. Una genialidad. Y el resultado era esta cifra. Con el asiento trasero plegado, que era algo que se hacía en un momento, el 4 latas ofrecía casi 1,5 metros cúbicos de espacio de carga, una barbaridad para un coche tan pequeño. Esto lo hizo súper atractivo para familias, para comerciantes, para agricultores, para cualquiera. Y aquí está la magia del coche. La simplicidad no era solo por fuera, ¿qué va? Estaba en la mecánica. El circuito de refrigeración cerrado fue pionero. Se acabó eso de preocuparse por el anticongelante. Las rótulas selladas, pues adiós a la necesidad de engrasarlas. El mantenimiento era de risa de lo fácil y barato que era. Un punto clave para su éxito, vamos. Y la gente respondió al instante. El éxito fue arrollador. En solo 6 años, Renault ya había vendido 1 millón de unidades. La idea de Dreyfus no solo había funcionado, sino que había superado cualquier expectativa. El aspirante se estaba comiendo al rey. Es que el diseño del R4 con ese chasis de plataforma independiente era tan versátil que no tardaron en salir un montón de versiones diferentes. Renault se dio cuenta de que no había creado solo un coche, sino una plataforma que se podía adaptar a casi cualquier cosa que se necesitara. Primero tuvimos la furgoneta, la 4F, un vehículo de trabajo incansable. Luego la versión para pasarlo bien, el Plein Air. Para competir cara a cara con el Méhari de Citroën, sacaron el Rodeo. E incluso hubo una versión súper económica, el Renault 3, que casi no se vendió porque la gente prefería pagar un poquito más y llevarse el 4L. Claro, el coche no se quedó igual durante 30 años. A lo largo de su vida, la mecánica fue mejorando, pero sin hacer mucho ruido. Se pasó de una caja de 3 a 4 marchas y el motor fue creciendo poco a poco, hasta llegar a los fiables motores de 1.108 centímetros cúbicos. Tenían solo 38 caballos, sí, pero eran rocas, prácticamente indestructibles. Pero la historia del Renault 4 no es solo la de un coche práctico y barato. Su dureza y su sencillez lo llevaron a lugares y a situaciones que sus creadores jamás hubieran soñado, convirtiéndolo en una leyenda por méritos propios. ¿Alguien se imagina este coche compitiendo en una de las carreras más duras del mundo? Pues pasó. El 4 latas demostró que su fama de duro no era solo para los caminos de pueblo, sino también para los desiertos más salvajes. Y el momento cumbre es este. En 1979 y 1980, los hermanos Marreu llevaron un R4 preparado hasta las cejas al Rally París-Dakar. Y ojo, no solo consiguieron terminar, es que lograron un quinto y un increíble tercer puesto. Aquello fue la confirmación definitiva de que era un coche irrompible. Y claro, esa fama de robustez hizo que lo quisieran en todo el mundo.
El Renault 4 no solo se vendió por todas partes, es que se fabricó en un montón de países. En España, por supuesto, pero también en Colombia, Argentina, Yugoslavia. Su legado es tan global que a día de hoy todavía se ven funcionando como taxis en sitios como Madagascar. Y después de una carrera increíble de más de 30 años, la producción se paró. La cifra final es simplemente una pasada. Más de 8 millones de unidades vendidas, un número que lo coloca directamente en el Olimpo de la historia del automóvil. Para que nos hagamos una idea, cuando dejó de fabricarse, era el tercer modelo de coche más vendido de toda la historia, solo por detrás de dos gigantes como el Volkswagen Escarabajo y el Ford T. Se convirtió en el coche francés más vendido de la historia, hasta que ya en el siglo XXI lo superó el Peugeot 206. El final de su producción en Francia fue un momento muy simbólico. Los últimos 1000 coches, de una serie especial que se llamó Clan, salieron de la fábrica con una pequeña placa en el salpicadero que ponía Bye Bye, un adiós muy entrañable para un coche que había sido parte de la vida de millones de personas. Y esto nos lleva a una última reflexión. El Renault 4 fue un triunfo de lo práctico, de la ingeniería inteligente, de entender qué es lo que la gente necesitaba de verdad. Hoy, en un mundo donde los coches son cada vez más y más complejos, quizá la gran lección del cuatro latas es que a veces la solución más simple y honesta es también la más brillante de todas.